Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de literatura. En esta ocasión hablaremos acerca del vanguardismo latinoamericano. ¿Qué es el vanguardismo latinoamericano? Es un movimiento literario que se va a desarrollar pues a inicios del siglo XX. Pero para poder entender esto necesitamos saber qué es la literatura contemporánea y quiénes dan inicio a la literatura contemporánea. La literatura contemporánea tuvo tres fundadores principales. Uno de ellos es Rubén Darío, fundador del modernismo, que vendría a ser una literatura contemporánea, un movimiento contemporáneo en Latinoamérica. También encontramos a César Vallejo, que es pues uno de los representantes del vanguardismo peruano, y también encontramos a Pablo Neruda, que tendría pues tanto influencia modernista, romanticista y vanguardista. Estos tres autores que conforman, digamos, la literatura contemporánea o son los iniciadores al auge de la literatura latinoamericana, son aquellos que van a influenciar en posteriores escritores y poetas, y siendo ellos los iniciadores de este tipo de literatura contemporánea en Latinoamérica. Por otro lado, vamos a ver qué es el vanguardismo, ya que el vanguardismo se ubica dentro de la literatura contemporánea. El vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos, pequeños movimientos artísticos, denominada ismos. Este movimiento se desarrolla a inicios del siglo XX y propone cambios radicales en la literatura tradicional. Por ello, rompe con las normas tradicionales de la literatura o con las normas de la literatura convencional. El vanguardismo es un movimiento revolucionario, innovador, que busca la originalidad y rompe por ello mismo con las normas tradicionales, buscando así una libertad o una innovación y originalidad en sus poemas o en sus creaciones. Este movimiento surge en Europa y llega a Latinoamérica a través de algunos autores que frecuentaban los países europeos y por ello llega a Latinoamérica y se expande en Latinoamérica o se desarrolla en Latinoamérica. Entre sus características vamos a encontrar que buscaron el culto a la novedad y a la sorpresa. Cambian la estructura de la forma del poema, renuevan completamente los recursos expresivos y utilizan la metáfora, la imagen y otros recursos que convierten en reveladores de una dimensión interior. El poeta es completamente innovador, busca algo diferente de lo tradicional, para ello van a recurrir a las metáforas dentro de sus composiciones y por otro lado las composiciones de las imágenes que van a ser los caligramas o otras imágenes que van a representar una forma de poesía muy distinta a lo tradicional. Exploración de lo irracional. El verso se presenta sin leyes métricas ni lógicas, regido por el juego, las similitudes y el azar. Como les decía, pues busca una originalidad, busca algo distinto, innovador, y por ello pues rompe la tradición literaria. Y si nosotros podemos ver acá, vemos un caligrama, utilizando aquí las imágenes para poder representar una poesía a través de una imagen que va a ser conocido como el caligrama. O también aquellas imágenes que van a ser otros recursos netamente vanguardistas, como por ejemplo esta poesía que se llama Triángulo Armónico de Huidobro, ¿no? De Vicente Huidobro. Y esta poesía está representada a través de un triángulo, ¿no? Un triángulo y un triángulo invertido. Entonces, este vendría a ser una composición vanguardista, ya que busca tanto la imagen, tanto algo innovador, algo distinto de lo tradicional. Y es más, aquí podemos ver incluso algo muy diferente a lo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, esta composición que es de un vanguardista peruano llamado Carlos Oquendo de Amat. Este libro se llama 5 metros de poema, como lo ven acá, esa es la portada. Y ustedes pueden ver acá el libro, cuando uno abre el libro puede ver de esta manera las páginas, ¿no? Las páginas son muy diferentes a un libro tradicional. Este libro se extiende así como un acordeón y los poemas o las composiciones incluso pueden traspasar las páginas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, una de las composiciones, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá
una composición así en forma de zigzag. Y aquí también vemos, por ejemplo, unas palabras así en forma de X y composiciones, por ejemplo, acá también de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o acá por la parte de arriba pueden ver, por ejemplo, composiciones de esta manera que están, por ejemplo, letras dispersas o letras o composiciones o pequeñas estrofas en forma, digamos, dispersas, ¿no? Y eso era la poesía vanguardista en realidad, algo diferente a lo común, algo diferente a lo tradicional. Buscaron y rompieron todo tipo de formas estróficas y también rompen con las normas de la ortografía, con las normas de la gramática, y es por eso mismo que escriben tanto de arriba hacia abajo o en formas de zigzag y etcétera, ¿no? Entonces, eso fue el vanguardismo, eso es lo que buscó el vanguardismo, algo innovador, algo lúdico, y por ello mismo acude a estos tipos de técnicas representativas. Ahora vamos a ver a uno de sus representantes más importantes, que va a ser Vicente Huidobro, ¿no? Que nace en Santiago de Chile en el año 1893 y fallece también en el mismo lugar en el año 1948. Es el iniciador del vanguardismo en Latinoamérica en el año 1918 con la publicación de su obra Altazor, ¿no? Esta obra que va a ser anticipada o se va a dar a manifiesto en estos años, y esta obra va a representar gran parte de la influencia del modernismo europeo. También Vicente Huidobro fue rival del poeta peruano César Moro, y se cuenta pues que estos dos se agredían mutuamente a través de sus composiciones literarias, se mandaban ofensas o digamos algunas formas de agredirse, ¿no? A través de la literatura. Obviamente no lo hacían como, no sé, o sea, de forma tosca, sino utilizaban términos más profesionales, términos más literarios para poder ofenderse de esa manera, ¿no? De una manera literaria, de una manera poética. También es el fundador del creacionismo en Latinoamérica, que va a ser un ismo del vanguardismo, el creacionismo, y también va a ser, digamos, el máximo exponente, por así decirlo, el fundador del movimiento vanguardista en Latinoamérica, con su obra Arte Poética, ¿no? Y también con Altazor. Y con esta obra Arte Poética, que se va a publicar en el año 1916, va a ser pues la obra con la que va a afirmar que el poeta es un pequeño dios. O sea, con esta obra prácticamente ya estaba dando inicio al vanguardismo en Latinoamérica, y con la publicación de Altazor, pues el movimiento vanguardista ya toma firmemente una base en Latinoamérica. También se creó una poesía con realidades nuevas, o sea, buscó una poesía diferente, es por eso que decimos vanguardista. Por ejemplo, esta es una de sus composiciones, Triángulo Armónico. Por eso, al momento de componer de esta manera o a través de figuras o algo distinto, ya pues está recurriendo a una poesía con realidades diferentes o distintas, ¿no? Su obra emblemática fue Altazor o El viaje en paracaídas, ¿no? Que fue publicada en el año 1931, y esta es su obra más representativa dentro del movimiento vanguardista latinoamericano. Vamos a ver aquí un pequeño fragmento de uno de sus poemas que se titula Prefacio. Dice: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos de color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije: entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte
que se acerca como la tierra al globo que cae. Mira, mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Es una composición, un pequeño fragmento de la composición Prefacio, ¿no? Que va a ser uno de los poemas de Vicente Huidobro. Y como podemos notar, está también cargada de bastante simbolismo y metáfora. De hecho, que la metáfora es parte del vanguardismo. Por ejemplo, nos dice una cosa, quiere decirnos algo, es algo así como el simbolismo, que quiere decirnos algo, pero no lo dice de manera clara, sino nos da a interpretar, a buscar el significado, a interpretar o lo que nos quiere decir o lo que nos quiere transmitir el poeta. Ahora veamos a otros representantes como es Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda, ¿no? Hemos visto a Vicente Huidobro y los demás pues van a ser Luis Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda dentro de Latinoamérica. En otra ocasión hablaremos acerca del vanguardismo peruano que vendría a ser César Vallejo, Oquendo de Amat y entre otros. Pablo Neruda en sí solamente es un seudónimo. Su verdadero nombre fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, que nació en Parral, Chile en el año 1904 y falleció en el año 1973 en el mismo lugar de nacimiento. Considerado el más influyente artista de su siglo, o sea, del siglo XX, el más grande poeta del siglo XX, según Gabriel García Márquez. En su poesía podemos encontrar diferentes temáticas, incluso que se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa, sus poesías van a tocar en la temática del amor y la mujer, que va a estar relacionado sobre todo al paisaje y a la naturaleza. La naturaleza va a estar comparada con el amor, con la belleza de la mujer como simbólico. Relaciona a la amada con la tierra, símbolo de fertilidad, y con la naturaleza, la belleza. El compromiso político y social, que va a ser una de las temáticas ya de la segunda etapa, que les voy a explicar posteriormente a esto, que va a asumir la voz del pueblo americano a favor de los humildes. Luego encontramos el continente americano, que va a ser una etapa también de las poesías de Pablo Neruda, donde va a cantar o va a revalorar lo histórico y sobre todo el continente americano. Y la cuarta etapa es una etapa de creación poética donde Pablo Neruda regresa a los temas tan sencillos como es, digamos, las composiciones al tiempo o composiciones, por ejemplo, a la papa, a la cebolla, a una sopa, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas tan sencillos, la cual pues va a desarrollar las temáticas tan sencillas de la vida cotidiana. También podemos decir que Pablo Neruda en el año 1971 obtiene pues el Premio Nobel de Literatura. También Pablo Neruda es destacado activista político, senador y embajador en Francia. Sus obras más importantes son 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, o también conocida como Walking Around, y Canto General y Odas Elementales. Ahora veamos acá las etapas de la poesía de Pablo Neruda, las etapas que les mencionaba, las diferentes temáticas que desarrollaba de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, encontramos el periodo de iniciación, que va a ser a partir del año 1919 hasta el año 1933. En esta etapa o en este periodo vamos a ver gran influencia tanto del modernismo, porque va a haber su poesía de Neruda va a reflejar bastante musicalidad, belleza, y por otro lado también vamos a encontrar una influencia del neorromanticismo, que va a ser una poesía romántica, amorosa, ¿no? Y eso sobre todo se va a ver reflejado en su composición 20 poemas o en el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Por ejemplo, uno de esos poemas es el poema 15, el poema 20, ¿no?
cuando dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Y pues esa es una de las poesías que tiene melodía y está recargado de sentimiento, toca el tema romántico, pasional, ¿no? Por eso está considerada dentro del periodo de iniciación con influencia modernista y romántica. Luego encontramos el periodo de residencia, que va a ser la cumbre de la poesía de Pablo Neruda. Aquí ya Pablo Neruda, en otras palabras, adopta el, el tema vanguardista, adopta ya el movimiento vanguardista y se va a ver reflejado dentro de su poesía, ¿no? Va a emplear las metáforas surrealistas y por otro lado también va a optar por la temática del mundo urbano, o sea, la temática de la ciudad, de, de todo lo que es lo urbano, ¿no? La sociedad, toda la gente y todo ello. Y también dentro de esta misma poesía va a reflejar bastante pesimismo acerca de la vida, ¿no? La vida, la muerte, o sobre todo, digamos, está como decepcionado de la vida y solamente espera la muerte. Entonces, se va a ver reflejado mucho dentro de este periodo de residencia y por eso mismo se dice que es la cumbre de la poesía, porque ahí ya está desarrollando bastante el mundo interior, lo que es real y también, digamos, esa parte bastante, por así decirlo, exagerada que vendría a ser el vanguardismo. Una de esas, uno de esos poemas que refleja completamente este periodo vendría a ser Residencia en la Tierra, o también conocido como Walking Around, ¿no? Que esta poesía se va a ver dividida en dos partes, una que va a reflejar la naturaleza, pero no como en la primera etapa que comparaba la naturaleza con la mujer, sino en este periodo va a desarrollar la temática de la naturaleza, pero como una temática a los temas de la ciudad, del tiempo y la muerte. O sea, la naturaleza como parte, digamos, de que está siendo descompuesta o explotada por la humanidad, ¿no? Y por otro lado, también encontramos que la ciudad se convierte en el nuevo espacio para la poesía, o sea, la temática va a ser la ciudad. Y aquí vemos ese poema, el Walking Around, que también va a ser conocido como Residencia en la Tierra. Dice, sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bóveda con muertos, aterido, muriéndome de pena. Entonces aquí si podemos notar en esta poesía, pues muestra cierto cansancio, cierto pesimismo acerca de su propia vida, ¿no? O sea, dice, no quiero vivir o me canso de la vida, o sea, siente cierta pesadez ya acerca de la vida. Y pues es lo que representa al vanguardismo, ¿no? Luego vamos a ver también su siguiente periodo, que va a ser el periodo de plenitud,
o también conocida como plenitud épica, que va a ser o se va a desarrollar sobre todo en el año 1950, y aquí es donde Neruda deja, digamos, cierto pesimismo y recurre ya a los temas de la revaloración del mundo latinoamericano. Y por eso mismo va a revalorar sus orígenes o el origen del continente americano, y va a resaltar ciertas cosas importantes, ¿no? O ciertos lugares importantes, y compone pues un libro denominado Canto General y también un poema denominado Alturas de Machu Picchu. Y es una poesía que está dedicada a Machu Picchu, ¿no? Luego el cuarto periodo es el periodo de poeta profesional, que va a estar desarrollado a partir del año 1952. Aquí Pablo Neruda ya deja de lado, digamos, el modernismo, la temática romanticista, la temática de exaltar lo latinoamericano y toda la temática vanguardista, y regresa a la simplicidad formal, ¿no? A temas tan sencillos y cotidianos de la vida diaria, como por ejemplo componerle una poesía a la zanahoria o a la cebolla, al aire, a una sopa y entre otros, ¿no? Entonces aquí el libro más representativo, la obra más representativa, son Odas Elementales, que va a haber o está conformado por poemas a temas tan sencillos como la zanahoria, la cebolla y entre otros. Bueno, chicos, eso fue el tema del día de hoy. La tarea lo van a encontrar en la página 121 y 122. No se olviden de argumentar sus respuestas. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.